Cita con la historia, cita con don Pedro Fernández Barbadillo, y hoy hablando de un tema yo creo que muy interesante y muchas veces poco tocado, que es la evolución de la banca. Y para ello contamos con un invitado muy especial, que es Aristóbulo de Juan. Don Aristóbulo, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pedro Fernández Barbadillo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos todos preparados con la cartera. Antes de que vamos a hablar de banca. Antes de entrar en materia, sí me gustaría hacer un pequeño resumen de quién es el invitado que nos acompaña, que es ni más ni menos que don Aristóbulo de Juan. Más de 50 años de experiencia en banca, 15 en banca sana, 38 especializado en bancos con problemas. De 1989 a la fecha, presidente de Aristóbulo de Juan y Asociados SL. Del 86 al 88, asesor financiero del Banco Mundial en Washington. Del 82 al 86, director general del Banco de España, responsable de supervisión en bancaria de 350 instituciones financieras. Muy resumidamente, de 1978 a 1982, primer secretario general y creador del Fondo de Garantía de Depósitos. De 1963 a 1978, director general del Banco Popular Español. Otros datos de interés: desde su actual despacho ha asesorado a las grandes entidades de España y a los gobiernos de más de 30 países, entre los que se incluyen la práctica totalidad de los países de Latinoamérica, así como China, India, Rusia, Polonia, Hungría, Turquía, Egipto, USA. Ha dado conferencias en universidades como Oxford, Harvard, Yale, en organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, así como bancos centrales de USA, Reino Unido, China, Rusia, Francia y otros países. Ha escrito numerosos documentos que han publicado por conocidas editoriales extranjeras y divulgados entre los círculos de supervisión bancaria de todo el mundo. Algunos de ellos han sido traducidos a diversos idiomas y son considerados internacionalmente como unos clásicos. Autor de varios libros, entre ellos Anatomía de una crisis, del 2014, en coautoría con Francisco Uría e Íñigo de Barrón, y también autor de Buenos banqueros a malos banqueros, miembro del Consejo Asesor del Diario Económico Expansión. ¿Me falta algo, don Aristóbulo? Pues no. Más o menos. El libro recién publicado se ha publicado hace un mes. Hace un mes. De Buenos banqueros a malos banqueros. Publicado en mayo de este año. ¿Qué editorial? Marcial Pons. Marcial Pons, y es un libro que a los interesados en este mundillo pues les puede ayudar a comprender lo que está pasando en él. Pedro, ponnos en situación, en materia del programa de hoy. Evolución de la banca. Bueno, pues nosotros que ya tenemos cierta edad, porque tenemos muchos oyentes jóvenes, pero también los hay maduritos, pues nos acordamos de los bancos que había antes, que tú sabes cómo se conocía antes que una calle era comercial en una ciudad, por el número de sucursales. Efectivamente, que además lo sabía de todos los colores. Y en Madrid, no te digo, porque en Madrid creo que era el Ministerio de Hacienda o de Economía, nos lo explicará don Aristóbulo, permitía a las cajas, que entonces estaban limitadas a su provincia, a abrir una oficina de representación en Madrid por el asunto de la CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Entonces Madrid era una plaza muy peleada y también había, un centenar de bancos, ¿te acuerdas? Cada que vamos a tener, quién sabe si acabaremos teniendo solo 4 bancos en España: el BBV, el Santander, Bankia y Caixa, que más también está convertida en banco. Pero antes había, como digo, más de un centenar de bancos, algunos de ellos extranjeros, y no sé si 50, yo creo que más de 50 cajas de ahorro. Esto en los años 70. Luego vinieron varias crisis: el petróleo, la hiperinflación, la crisis de la deuda externa en América, y hubo unos procesos de concentración, unas crisis, y hemos acabado en lo que hay. Y también lo que me gustaría destacar, y de eso vamos a hablar, es que era un sector muy, muy intervenido, mucho más de lo que nos hacemos a la idea, porque los bancos tenían que pedir permiso para repartir dividendos, ¿no, don Aristóbulo? Uh-huh. Y para abrir sucursales. Es verdad, la manera que tenían los bancos de expandirse era comprando otros banquitos que habían quebrado. Pues el Banco de Valladolid, el Banco de La Coruña, de los que se acordarán los mayores de nuestros oyentes. Exacto. Sí, no va mal. Bueno, pues en esa evolución de la banca hay mucha diferencia en la banca actual con cómo nace la banca, cómo se la encuentra, cómo se encuentra la banca en los años 70.
Porque yo creo que el primer golpe que recibe la banca es el crack del petróleo y todo lo que viene después del año 73. Exacto. Yo puedo empezar a hablar de la banca a partir de cuando la conocí yo. Yo entré en la banca el año 64. En aquella fecha había una regulación muy fuerte, pero de tipo administrativo. Se refería a la normativa, a los tipos de interés que estaban regulados. No se podía ni pagar más de X ni cobrar más de X a los acreditados. No se podía abrir sucursales si no era previa petición de una lista al Banco de España, que la sometía a un procedimiento complejísimo, y al final a lo mejor te salían sucursales que no habías pedido o las peores de las que habías pedido. No estaba permitido abrir nuevos bancos. Había 104, de los cuales 4 eran extranjeros, y las cajas de ahorro, que eran 80 entonces. 80. Había dicho 50 y tantas y ya ven, 80. Creo que no me equivoco. Y estaban confinadas en su negocio a las tarjetas de pequeño ahorro, la viejecita de turno, y el crédito hipotecario. Y no podían salirse de su región natural. Entonces eran muy conservadoras, y el tipo de riesgo era muy asegurado porque era hipotecario todo, y como no iban a aventurarse desde Murcia hasta La Coruña y viceversa, pues conocían bien a su clientela e iban bien. De manera que la primera crisis, de la que luego hablaré, afectó a los bancos, pero no a las cajas. Sí, luego ha ocurrido al revés. Sí, para explicar un poco a nuestros oyentes, es que siempre se ha dicho que el mejor préstamo para finanzas es el préstamo hipotecario, porque es el último que se deja de pagar. O sea, el cliente, el hipotecado, pues deja de hacer lo que sea, hasta de comer, para pagar la hipoteca. Entonces por eso dice don Aristóbulo que era un crédito muy seguro. También las cajas... Luego se volvió en un crédito muy inseguro, porque no solo se pedía el crédito necesario en los años 2000 para vivir, que ese se procuraba pagar bastante bien, sino para vivienda secundaria, para venderlo después y ganar dinero, para especular o para pagar la boda de la hija, para comprar un coche estupendo. El crédito hipotecario pasó a verse desvirtuado muy fuertemente en los años 2000 con la abundancia enorme de liquidez. Pero esa liquidez, también hay que decirlo, provenía del Banco Central Europeo, ¿no? Mucho antes que eso. Mucho antes que eso había liquidez, pues procedente. Con el euro, con la introducción del euro. Sí, y con la unificación de Alemania y con la política monetaria de Estados Unidos. Lo del Banco Europeo empieza hace 5 o 6 años. Pero antes ya había mucha liquidez, muy barata, y la gente se emborrachaba con la liquidez. Pero vamos a volver a donde estábamos. ¿A dónde estábamos? Muy bien. Si os parece, vamos. Sí. Entonces, el buen banquero, ¿por qué se caracterizaba? Como los tipos de interés estaban regulados, no podía abrir sucursales, el de pasivo y el de activo, etcétera. El buen banquero es el que captaba muchos depósitos. Se llamaba el pasivero. Luego, si los créditos los daba bien o mal, ya era secundario, porque como la economía no iba mal, iba bien, y además estaba regulado el activo y el pasivo, pues casi siempre te salían bien. Hasta que se produjo el cataclismo del petróleo, en efecto, año 73. La crisis del petróleo, la primera crisis. La primera del 73 y la segunda del 76. El 76. Y coincidió con que era la época final de Franco y el principio de la nueva era, y la ideología financiera que prevaleció es la que prevalecía en otras partes del mundo. Cambió de ser muy constreñidora a ser muy liberalizadora. Entonces se autorizaba a que nuevos banqueros compraran bancos ya existentes, se cambió el sistema para abrir sucursales, que era en proporción a tu tamaño, no en proporción a una mecánica administrativa complicada. Los tipos de interés poco a poco se fueron liberalizando, tanto en el activo como en el pasivo, y los nuevos banqueros
no hicieron buen uso de la banca. Y los viejos banqueros no sabían manejar la libertad. Me gustaría igual da ideas. Preguntarle que también en los pactos de la Moncloa en el año 77 también se empezó a permitir a las cajas salir de sus provincias, ¿no? Sí, pero de manera muy moderada. Principalmente empezaron a salir de sus provincias muy moderadamente, y cuando, para dar solución a algunos bancos que tenían problemas, había que venderlos. O algunas cajas. Entonces, la Caixa, por ejemplo, tuvo una expansión muy fuerte en España porque empezaba a comprar criaturas enfermas. Y entonces, si resolvía el problema, pues en vez de en Cataluña lo compras en Andalucía, pues bendito sea Dios. Es que no se acordarán muchos de nuestros oyentes de que antes había bancos vinculados a una familia, pequeños bancos, el Banco Coca o el Banco Urquijo, bueno, que ya ese ya no era tan pequeño, pero acabó también desapareciendo, o Banca Catalana o el Banco Fierro, que fueron bancos a los que se los llevó o la Banca Marc, que subsiste muy alta calidad. Sí, pero dedicada no a atender al público. Privada. Eso es, a banca privada, banca de gestión de patrimonios. No, pero también tiene banca clásica de depósitos y préstamos. Tiene una red muy pequeña. Sí, pero muy conservadora. Muy bien. Y entonces a esta banca de grandes apellidos, digo Coca, Urquijo, Fierro, pues se la lleva por delante las crisis de los años 70 y principios de los 80. Exacto, eso es así. Pero también se lleva por delante otras muchas. Se lleva por delante. Yo en esa época el año 78, fui nombrado al frente de la operación rescate del sistema financiero, y estuve en ello 9 años, o sea que eso me lo sé bien. Entonces, mi tesis es que el uso de la libertad combinado con un exceso de liquidez empezó a producir desastres. La gente aumentaba sus plantillas de manera desmesurada, aumentaba el número de sucursales de manera desmesurada, daba créditos de manera desmesurada. Los antiguos, como decía antes, no supieron administrar bien la libertad y hacían estas cosas que acabo de mencionar, pero es que los nuevos la utilizaban demasiado bien. Es decir, captaban dinero del público y se lo prestaban a sus propias empresas, lo cual es el principio del fin. Cuando tú prestas a tus empresas es porque quieres que crezcan, pero no porque crees que lo merecen. No porque vayas a recuperar el crédito con su retribución. Exacto, y eso me alegra que mencione eso, porque yo no me harto de decir que el eje de la banca, que merece que se crea en ella, como yo creo, es que el dinero que administras no es tuyo, es de los demás. Entonces, si lo prestas, tiene que ser en condiciones de riesgo tales que te permita la devolución, y con unos márgenes financieros que te permita ganar dinero, porque si no te vas a otros oficios. Sí, es que si no puedes ni retribuir al accionista ni pagar al depositante, al que te ha entregado el dinero, ni al personal. El otro día en Santander, en la semana financiera de la semana pasada de la Universidad de Méndez Pelayo, alguien fue hace el domingo, en una entrevista que me hicieron en Radio Euskadi, hice una pregunta muy buena, que era la siguiente. Dice: ¿y un banco puede ser considerado como un buen banquero por unos y malo por otros? Digo, perfectamente. Es decir, si yo doy el dinero sobre la base de que me tiene que devolver y rentar, pues si trato de cobrarlo, lo cobro y gano dinero, soy considerado un buen banquero. Si por el contrario exijo la devolución, puesto que no es dinero mío, aquel que exijo la devolución y no me puede pagar, soy un mal banquero.
Bueno, a mí me decía la directora de la sucursal de Caja en la que yo estaba, que ha sido prejubilada. La Caja de la directora. Eso es otra de las cosas que pasa en este mundillo, que tenían el problema de personal, que muchos han tenido que prejubilar. Y esta me decía, sí, los bancos somos muy malos, malísimos, pero ¿tú meterías tu dinero en un banco que diese pérdidas? Pues no. Entonces, ¿quién es el banquero malo? Exacto. Eso es, hay que matizarlo mucho, pero la línea maestra es esa. No es dinero tuyo. Y lo tienes que devolver, y mientras tener un margen que te permita sostener el negocio. Pagar a los accionistas, que tiene su importancia, porque si no se van. Pagar a los empleados, porque si no son buenos o se van. Y los gastos generales y la tecnología y todo lo demás. Sí, hombre, si no tienes eso, entonces cierras. También hay que explicar a la gente que, claro, el dinero oficial, el dinero que se presta, no es gratis, porque tiene un coste, y el coste del préstamo que te da el banco, aunque sea un coste mínimo, pues es el mantenimiento del personal, el mantenimiento de la oficina, el estudio del préstamo, y la retribución del accionista y la retribución del impositor, del depositante. Y el pago al depositante, exactamente. O sea, como mínimo tiene ese coste. Y la cobertura de las posibles pérdidas, que siempre en cualquier negocio tienes pérdidas. Hay gente que no paga, pero las tienes que cubrir, porque si no dejas de cubrirla, te vas a pila abajo. Sí. Antes, para esto de la cobertura se usaban los avalistas, ahora ya hay otros productos financieros. El avalista es antes, para asegurarte el banco que vas a cobrar. Pero la cobertura es que si doy un crédito por 10 y resulta que no me van a pagar por 5, tengo de mis beneficios que detraer esos 5 y meterlo en un cajón. Bueno, y si no hago eso, esos 5 más otros 5 acaban con el capital de la banca. Bueno, don Aristóbulo, que ha estado en Santander, quizás conozca la anécdota que contaban de Emilio Botín, del abuelo de Ana Botín, que siempre que salía de la iglesia se encontraba un pobre que le pedía una limosna por amor de Dios, una limosna por amor de Dios. Y un día le dijo el pobre, una limosna por amor de Dios y por la Virgen María. Y dijo don Emilio abuelo, con 2 avalistas sí. No lo había oído. No lo había oído. Si no de vedo, he trovato. ¿En qué función? Sí, ¿qué función? No, le quería preguntar sobre las cajas de ahorro, que usted llegó a conocer. ¿Qué función cubrían y cómo es que en tan poco tiempo, por decirlo de alguna manera, han desaparecido? Cubrían fundamentalmente lo que ahora se llama la economía de proximidad. Sí. Se conocía al cliente de la boina, el otro, se te la encontrabas en el bar, ¿verdad? Y cubría el crédito minorista a gente que normalmente pues pedía para tener vivienda, tomando lo que se llamaba el dinero en las cartillas de ahorro. No había cuentas corrientes y cuestiones a plazo, era dinero en las cartillas, que era no podías ir a una sucursal con cheque a sacar dinero, ni mucho menos a un cajero automático. Tenías una cartilla y ahí se te apuntaba lo que tenías, lo que habías sacado y lo que te quedaba, y tú llevabas la cartillita y te lo daban. O sea, era una cosa muy artesanal, muy próxima a lo que se llama ahora muy inclusiva, que incluía a todo el mundo. Y que tenían oficinas en todos los pueblos. Y que en todos los pueblos de su región. Sí. Cuando se produce la liberalización de las cajas de ahorro, deja de ser así. Pueden ir a regiones que no conocían para nada, tienen unos recursos financieros abundantísimos, porque son muy abundantes en el mercado, y además la legislación en los finales de los años 80 permite que los órganos de gobierno estén nutridos por gente procedentes de la política, de la administración, y ahí se derrumba todo el edificio. Se presta demasiado y mal.
Con malos criterios. Con malos criterios. Ponen los criterios políticos a los profesionales. No es que hay que construir esta carretera, es que hay que construir este gran centro de convenciones. Es que mira que tengo un amigo que... Y entonces, roto el buen criterio de que el dinero es de los demás y que en muchos casos los intereses de la persona nombrada por razones políticas no son intereses profesionales, sino intereses políticos o peores que políticos, por no mencionar palabras tan frecuentes en los días actuales en la vida pública española. Y entonces empiezan a quebrar. Sí, no, lo malo de las cajas, aparte del quebranto financiero que ha causado a la sociedad, es la desaparición de la obra social. Que uno iba por muchos pueblos de Castilla y de Aragón y se encontraba que hasta los bancos de las plazas de los pueblos tenían pues el logo, la marca de la caja local, o el hogar del jubilado estaba pagado por la caja. Y dices, claro, ¿qué va a ser de todo eso? Eso no ha desaparecido. Pues no. Bueno saberlo. No ha desaparecido porque en la reforma que el gobierno Zapatero introdujo para hacer frente a la crisis, se previó que se unieran varias bancas, que se unieran varias cajas, y una vez unidas se convirtieran en banco. ¿Quién era el accionista de ese banco? Pues las cajas. Entonces, si el banco iba bien porque la fusión había resultado bien, o iba bien porque se vendía a otro más solvente y más fuerte, tenía dividendos. ¿A dónde iban los dividendos? A los accionistas. ¿Quiénes eran los accionistas? Las cajas. ¿Y qué hacían con esos dividendos? Las cajas, que se convertían en fundaciones, la obra social. Bueno. En menor escala, hay que decir, pero siguen existiendo. Vayan a Barcelona, moléstense en fin de semana para pasarlo estupendamente en Barcelona y verán la obra social por todos los sitios maravillosa. No, es que está muy bien gestionada. Y no lo hace la Caixa, no hace el CaixaBank, el banco, sino es la fundación de la Caixa. La fundación que tiene el 45%, que recibe el 45% de los beneficios, que no está mal. No, desde luego. ¿Y a qué lo dedica? A eso. Bueno, usted antes mencionaba que el problema de la banca empieza cuando los banqueros se ponen a prestar a sus empresas. Entonces, de algunos bancos, de algunos bancos. No, que hay otras fuentes de problemas que no es. No, es que quería hablar del asunto de los grupos industriales que antes tenían los bancos, que eso era también muy típico, ¿verdad, Javier? Como los desayunos de los 7 grandes, que eran Banesto, Central, Hispano, Popular, Bilbao, Vizcaya y Santander. Y ahora de todos esos 7 quedan 2. Exacto. Y entonces muchos de estos bancos, el Banesto, el Central, el Hispano, el Bilbao y el Vizcaya, tenían lo que se llamaba grupos industriales, que eran empresas de diversos sectores, pues constructoras, siderúrgicas y demás. Y algunas de ellas, como dice don Aristóbulo, como estaban en problemas, empezaban a prestar dinero a su propia empresa. Claro, eso también es lo que pasó con el asunto de Rumasa. Esto es. Sí. Esa es la condición humana. Pero no había manera. Prestas a los tuyos. Pero usted que estaba en el Banco de España, ¿esto no estaba controlado o daba igual lo que dijese el Banco de España? Eso sufrió una evolución. Tradicionalmente, estos casos, el Urquijo y el Vizcaya, eran bancos que habían sido creados por industriales, precisamente, algunos de ellos, el Hispano y el Vizcaya, por industriales procedentes de una vida de negocios próspera en América. Entonces, como eran industriales, pues tenían industrias. Bueno, entonces llegó un momento, el año 63, 64, en que se decide que eso no es bueno y que hay que separar la banca comercial de la banca industrial. Y surge una ley que divide, y empiezan a salir bancos industriales separados de la banca comercial, y entonces ellos tienen su vida, tienen hasta instrumentos financieros para captar depósitos diferentes. El certificado de depósitos nace con la nueva banca industrial, que no existía. Evidentemente, a los bancos que ya tenían sus propias industrias, el Banco de Vizcaya, no le ibas a coger unas tijeras y cortárselas, pero se introdujo el año
82, en agosto del 82, una legislación que limitaba la concentración de riesgos. Y no es malo que tú des, Banco de Vizcaya, dinero a Altos Hornos. Lo malo es que le des mucho. Si eso se limita, pues bueno, el crédito está diversificado entre varios bancos acreedores y no pasa nada grave. No funcionó muy bien la iniciativa de la separación ni siquiera la de los bancos industriales, y se volvió a diluir la frontera y a que funcionara. Pero se hizo fuerte la legislación de capital, la legislación de concentración de riesgos, limitándola, y se hizo muy fuerte lo que no existía hasta el año 79, que era tremendo, que es una regulación que te permitiera valorar los activos y provisionarlos, y una inspección fuerte. Sin inspección, pues es la risa. O sea, ¿no había inspección antes del año 70? Había, pero se fijaba en cositas. Si daban extratipos, que ahora sí, la competencia es cada uno que dé lo que pueda y allá él. Pero entonces el inspector iba a ver si cumplías el coeficiente de caja, que no tenía nada que ver con la solvencia. El inspector iba a ver si cumplías las normas administrativas, pero no si estabas con problemas de solvencia o no. Hasta que llegué yo, con perdón, y dije no, hice un viaje a Estados Unidos. La primera entrevista que tuve fue con el director de supervisión de la Reserva Federal, y la primera pregunta que me hizo, dice: ¿pero en España qué miráis? ¿El cumplimiento o la calidad? Y dije, pues vamos a procurar mirar la calidad. Y desde entonces cambiamos radicalmente las prácticas inspectoras e incluso la formación de los inspectores. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, si les parece, y una brevísima pausa, y volvemos de inmediato aquí con Aristóbulo de Juan, con don Pedro Fernández Barbadillo, hablando de la evolución de la banca aquí en Cita con la Historia. Consigue tu título de formación profesional de grado medio superior en Centro de Estudios Profesionales ER 2012. Disfruta de toda la familia sanitaria e informática a tu alcance, presencial y a distancia, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en info@colegiocaminoreal.com o en el 682-204-358. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas. www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web. www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. Fichtes, limpieza de moquetas, tapicerías y todo tipo de pavimentos. Fichtes, especialistas en recuperación y rehabilitación de suelos. Teléfono 91 870 4696. Para más información de Fichtes, info@fichtes.com. Gestión empresarial PYME. Peritos económicos, valoradores de empresa, fiscalistas. Expertos en el ámbito mercantil, aclaramos sus dudas y resolvemos sus conflictos. Contacte con nosotros en calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la glorieta de Embajadores, o en el teléfono 91 541 23 35.
seguimos el Cita con la Historia, cita con don Pedro Fernández de Valvanillo y con Aristóbulo de Juan. Comentábamos fuera de micrófono sobre la concentración bancaria. No, Aristóbulo. Bueno, si me permites, sí. sobre todo para que nuestros oyentes les tengan claro unos conceptos. ¿Cómo define usted la solvencia de un banco? Siempre estamos oyendo hablar de la solvencia. Pues liquidez sabemos lo que es, que el banco no tiene dinero. A ver. Tampoco está claro. A ver, aquí la verdad es que no se puede tener a gente que sabe más que tú que te corrige constantemente. Bueno, ¿Creéis como debe ser? Yo me he hecho relativamente conocido porque siempre digo lo que pienso. Eso es. Pues, la solvencia es cuando has perdido el patrimonio. Y tú puedes estar solvente y tener 3 pisos, pero si no te paga el inquilino, te has quedado líquido. Son 2 cosas diferentes. Pues sí, señor. Uno lo analiza y... Por ejemplo. O al revés. Tienes mucha liquidez porque te prestan, pero no tienes un duro. No tienes para devolverlo. Estás ilíquido, o incluso puedes tener, estás ilíquido, estás líquido porque tienes dinero, o te lo presta tu padre, o lo has heredado, o lo que sea, estás muy líquido, pero aquel piso ya lo vendiste. Claro. Te quedas insolvente. Insolvente es cuando has perdido tu patrimonio, cuando tus activos no permiten hacer frente a tus pasivos, cuando has terminado la línea, has pasado la línea 0. Hay varias etapas. Empiezas a tener pérdidas y empiezas a descapitalizarte. Vas aumentando y cuando llegas ya al límite en que los bienes no permiten pagar las deudas, estás en la línea de la quiebra o la insolvencia, que tiene esas fases anteriores que se llaman descapitalización, que has ido perdiendo el capital. Y como el capital es la diferencia entre el activo y el pasivo, si el activo no abastece el pasivo, pues no puede funcionar. Ahora hay la gran polémica de si, bueno, no vamos a hablar de temas tan actuales, de si el Popular es un caso de insolvencia o de liquidez. Es de insolvencia, es de descapitalización. Es decir, vamos a suponer una situación en que tú das muchos créditos inmobiliarios y se seca la liquidez en el sistema y empiezan a no pagarte, o sin secarse la liquidez en el sistema es que has comprado o has financiado suelos o promotores. Un suelo que era viñedo y que lo compras en esperanza de que una licencia rústica se convierta en urbana y no se convierte, pues te quedas... Te lo comes por una cifra concreta. Entonces tienes 2 posibilidades. O de mis beneficios hago la hucha para cuando se materialice esa pérdida en el plazo de vencimiento. Que eso son las reservas. Que son las reservas o son las provisiones. Las reservas es cuando ya has llegado al final de la cascada de beneficios. Pues esto el fisco, esto las reservas y esto los accionistas. Las provisiones deben ser anteriores a las reservas, porque el capital y las reservas deben estar ahí para imprevistos, deben estar puras, incólumes. Por tanto, si tienes pérdidas en ese solar, debes provisionarlo contra tus beneficios, que quiere decir contra tus dividendos, contra tus bonuses y a lo mejor contra tu cotización. Pero eso es mucho mejor que no hacerlo, porque eso te lleva, si después de ese solar de 10 millones que has querido promover con un señor que no conocías de nada, que un promotor, viene otro, te has comido tu patrimonio. Si en vez de coger el toro por los cuernos, hacer la hucha y echar a aquellos que han metido la pata, decides refinanciarlo y darlo en tu contabilidad como bueno, pues las cuentas públicas parecen buenas, pero la realidad es mala. Muy bien, pues nos lo ha explicado estupendamente. No, yo le quería preguntar, don Aristóbulo, el tema de la concentración bancaria, si es positiva, no, si es mejor que haya 25 bancos en un país o que haya 4 o 5 grandes.
Pues, que se convierte en un... aunque no soy gallego, pero diría que ni muchas ni pocas. Ni pocas, vale. No, pero me voy a explicar. Si el Banco de Murcia está mal y hay que sacarle adelante, porque cuando un banco cae, el peligro es que contagia y se crea lo que ahora se llama el riesgo sistémico, que es que pueden caer como fichas de dominó en cascada, ¿no? 1, 2, 3, ni se sabe. Pues la manera de sacarlo adelante es meter dinero, pero no a los mismos señores que metieron la pata, sino a unos nuevos dueños y a unos nuevos gestores. Entonces lo pones a la venta y ya tienes nuevos dueños, nuevos gestores, cosa que tienes que condicionar a que sean buenos, además de nuevos, que sean fuertes y buenos gestores, y como accionistas que tutelan a los gestores y como gestores. Entonces, cuando una fusión, por volver a tu pregunta, es la solución de un banco pequeño o mediano por uno grande, yo soy partidario. Cuando se trata de dos grandes, no soy partidario. Bueno, para poner porque alcanzan un tamaño que es muy difícil de gestionar y muy difícil de supervisar e imposible de cerrar. Entonces el poder que tienen es desmesurado. Bueno, para poner un ejemplo, es lo que le pasó a Banca Catalana, que la absorbió el Banco de Bilbao. El Vizcaya, perdón. Y no pasó nada. O sea, porque el Banco de Vizcaya era mucho más grande que Banca Catalana. O lo que pasó también con Banesto y Santander. Sí, y con 1000 pequeños. A mí me tocó resolver 53 bancos. Y muchos de ellos eran pequeños. Otros no eran tan pequeños. O el Banco de Madrid también. O el Banco de Madrid, sí, ese ha sido un caso raro. Influido por la autoridad americana, que ha dicho, ahí puede haber temas raros, que lo cierren. No, pero es que está cerrado. Está cerrado. Me refería que el Banco de Madrid en los 80. Sí, cuando era de Banesto. Sí. Que también fue un banco que tuvo unos problemas porque estaba muy mal gestionado. Y el Banco Cantábrico, y el Banco de Valladolid, y el Banco de Granada, los Pirineos. Y el de los Pirineos, y el... Ya ven nuestros oyentes cuántos bancos y banquitos había antes y cómo han ido desapareciendo. En parte porque el mercado se los va deshaciendo, pues eso, por la mala gestión debida a incapacidad de los directivos y del Consejo, también a las circunstancias económicas. Es evidente que el mayor tamaño, si lo manejas bien, produce economías de escala. La eficiencia aumenta y necesitas menos gastos generales para llevar bien la entidad. Y si necesitas menos gastos generales, puedes dar tipos de interés más satisfactorios al pasivo y cobrar menos al crédito. Y eso en sí es bueno. Pero suele ocurrir que va conjunto, sobre todo cuando el tamaño ya es desmesurado, con la dificultad de gestión y la dificultad de control. Y entonces en la banca, como en otras áreas, otros sectores regulados, siempre hay una tensión entre el que regula y supervisa y el regulado o supervisado. Y es normal que haya esa tensión. No puede llegar el supervisor y decir, tú, que has perdido tanto, pues vamos a discutir. Eso ya es otra cosa. Bueno, pero y en esa tensión normal, cuando un banco es demasiado grande, su poder es demasiado grande. En eso insiste usted mucho, en que, claro, el banco cuanto más grande es, más poder tiene de influencia sobre los gobiernos y los mecanismos de control, las instituciones de control. Yo le quería preguntar, usted, claro, cuando está en el Banco de España en los años 70, entonces asiste en los años siguientes y con la entrada de España en el mercado común a la formación y creación de nuevos organismos de control como la CNMV o exigencias para que los accionistas y los inversores conozcan cómo están los bancos, depósitos de cuentas, las auditorías que mencionábamos antes. Sí, la CNMV nace
como en todos los países del mundo, para proteger al inversor, que el inversor sepa lo que está comprando o lo que está vendiendo. Porque antes no había información. Esto es muy interesante. No solo los bancos, sino casi todas las empresas, por no decir todas las empresas cotizadas en bolsa, daban la información que querían, ¿no? Era muy difícil conseguirla para un inversor. Se tenía que fiar de lo que decía el consejo. Sí. Ahora hay mucha más publicidad de la información que había, y eso es bueno para la transparencia de los mercados y para saber cómo competir unos y cómo invertir otros y dónde colocar los euros, perdón. No, además que otra de las cosas que se dice en estos mundillos de la inversión es que las mejores empresas para invertir, o las más seguras en este sentido de que hablamos de la información, son aquellas empresas, digamos, españolas que cotizan en mercados mucho más exigentes como el de Estados Unidos. Porque los vigilan y los cascan. Sí. O sea, si un banco grande español está en Estados Unidos, aunque sea una entidad pequeña en Estados Unidos, y hace alguna operación especial en España, el hecho de que tenga una filial en Estados Unidos hace que tenga que pasar por los controles de Estados Unidos, que le dicen que sí o que no, y mensualmente tiene que rellenar unos impresos con una información que se verifica allí y que debe ser veraz. Don Aristóbulo, ¿cómo se diferencia de un banquero bueno a uno malo? Mirándolo. Eso leyendo su libro para empezar. Vamos a ver. Improviso. El banquero bueno debe tener primero metido en la cabeza lo que he dicho antes: no es mi dinero, es de los demás. Si empieza por no tener eso, ya empieza por ser mal. Un paso banquero. Importante. Tiene la base para ser mal banquero. Luego tiene que tener un buen capital, tiene que tener una buena rentabilidad, tiene que tener un buen equilibrio entre activo y pasivo, tener una buena liquidez, tiene que tener un buen equipo, tiene que tener, no públicamente, pero a mano, un sucesor en potencia, porque todos nos podemos morir al cruzar la calle. Eso es importante. Tiene que ser transparente, tiene que ser veraz en sus cuentas y tiene que cumplir con la normativa. Si hace todas esas cosas, es probablemente un banquero bueno. Un banquero malo es cuando empieza a dar mal. Puede hacer muchos disparates, pero el disparate que es causa de casi todas las crisis es dar mal los créditos. Puede haber otros, que te metes en mercados que no desconoces, que concentras el riesgo, pero que voluntariamente o involuntariamente das créditos que no te van a devolver. A veces das créditos en la creencia que te van a devolver, pero luego se tuerce y no te lo devuelven. Eso le pasa a las mejores familias. Pero si das créditos concentradamente o a gente o empresas afines o vinculadas, sabiendo que es más probable que no te lo devuelva, y cuando llega el moroso, o sea, dejan de pagarte, en vez de resolverlo, hago mi hucha y echo al culpable, lo refinancio y lo disfrazo y lo contabilizo como un crédito bueno, ahí Malo. Podemos asegurar que no solo soy un mal banquero, sino que va a acabar mal. Y luego hay otra cosa que se me ha quedado en el tintero, es usted ya ha hablado de la concentración bancaria, de las circunstancias. La pregunta suya es buena pregunta. Pero hay otra que se me ha quedado, el tema Rumasa. ¿Qué es lo que pasó? En una empresa en poco tiempo llegó a acumular, me parece que fue casi 20 bancos, ¿no? Una cantidad desde el Atlántico. Decía que 18, pero cuando se nacionalizó se descubrió que había 2 que lo tenía de su propiedad a través de fiduciarios. Sí. O sea, 20 bancos. Sí, por eso digo que claro. Pues ya se lo he explicado, pero se lo voy a encarnar lo que he dicho. Sí. Se empezó a dejar dinero a sus propias empresas o a su propio holding, ¿no? Rumasa tenía unas 500 empresas. De las cuales por lo menos 300 eran de mentirijilla. Eran razón social, 100.000 pesetas de capital, el gerente era un empleado de Rumasa y le daba los créditos
a esa empresa fantasma para que nos las canalizara a las que eran de verdad, que iban mal, pero que como iban mal tenían el ojo del Banco de España encima. Pero así parecía que el crédito era con aquella empresa y no había quien descubriera aquellas empresas de 100.000 pesetas que eran el cauce fundamental del dinero encaminado a ser perdido. Costó muchísimo trabajo, ahí me tocó a mí. Ese tema me tocó a mí. Y entonces, en muy poco tiempo, vamos a decir, cuando yo llegué al Banco de España, se estaba vigilando Rumasa, a ver si caía en insolvencia desde 4, 5, 6 años antes, pero no había manera porque todo era a través de sociedades de papel, todo no, pero mucho. Entonces lo que se nos ocurrió fue decir que vamos a ver si esas empresas pagan intereses o no pagan intereses. Si lo pagan con dinero que da los propios bancos de Rumasa, el Atlántico o el que sea, y con ese dinero se lo paga al banco, pues no le está pagando, se lo está pagando el propio banco. Se está autofinanciando y por tanto eso no es un ingreso. Pero si está contabilizado como un ingreso, vamos a ver, señores inspectores, qué parte de los intereses contabilizados por los bancos, los 20 bancos de Rumasa, está de verdad financiado con flujos generados por esas empresas. Y había 12 que pagaban los intereses de verdad. Entonces ahí se estableció ya el diagnóstico general, que era, curiosamente esto es muy importante. Cuidado que hubo polémica y acusaciones y todo lo demás, pero las cifras que llegaron al Consejo de Ministros como pérdidas acumuladas y pérdidas de cada año proporcionadas por el Banco de España, cuando se nacionalizó y se recogió las cifras que tenían la propia Rumasa de sus propias cuentas, eran igual de malas o peores. No importa que luego se dijera que era un crimen, un hurto, no sé qué, un abuso, pero las cifras que se recogieron en los centros contables de Rumasa eran gravísimas. Y no eran el perverso señor Bollero, no sé qué, eran ellos mismos que las reconocían, pero las ocultaban. Y claro, pues eran un peligro para el mercado. Y de nuevo, moraleja, por resumir, eran créditos dados a sus propias empresas. Es lo que le iba a preguntar. En una proporción que llegó casi al 70% de lo que captaban se lo daban a sus propias empresas, que iban mal, menos 12. O sea, el 70% de lo que captaban esos bancos se daban a las propias empresas del grupo. 65, sí, por ahí. Cada trimestre cambiaba la cifra, a más. Entonces, y si no hubiese habido esa dependencia o esa vinculación entre las empresas, digamos, productivas y los bancos, ¿no habría podido crecer tanto el agujero de Rumasa? ¿Me puedes repetir la pregunta? Si hubiese habido una separación, o sea, si Rumasa no hubiese tenido bancos que la financiaban, claro, la caída no hubieran durado ni la mitad, ni los vinos, ni los flanes, enseguida hubieran cantado su situación. Claro, entonces usted... Y hubieran tenido que cerrar las empresas. O cambiar la dirección. O ir a un concurso de acreedores. Sí. De alguna manera u otra cerrar y echar al personal y echar entonces por eso, claro, de aquí viene su insistencia en la separación entre los bancos y las empresas. Es deseable. Hay países que tradicionalmente lo han tenido como parte de su idiosincrasia, que es Japón y Alemania, pero los japoneses no son los españoles y los alemanes tampoco. Don Aristóbulo, ¿cómo vivió usted la transformación de la peseta en el euro? ¿Fue muy traumática? Fue muy traumática
Yo en eso no participé muy activamente. La asumí como ciudadano. Sí, nos cambió sobre todo la mente, que antes decíamos un taxi me cuesta 6 pesetas, ahora decimos me cuesta 6 euros y nos quedamos tan tranquilos. Y la entrada en el mercado común en el año 85-86, ¿cómo modificó el sistema financiero? Hacia la liberalización. Hacia una liberalización controlada. O sea, yo creo que la liberalización es buena, pero hay sistemas en que se juega tanto un país como es el financiero, que si pincha el sistema de pagos, que es el aparato circulatorio de la economía, deja de funcionar. Entonces, hay sectores que necesitan ser regulados y otros. Una fábrica de neumáticos o de zapatos no necesita ser controlada. Una fábrica de dinero necesita ser controlada. Al hilo de estas preguntas, por eso le hacíamos yo nací del euro, Pedro Fernández Barbadillo hablaba del mercado común, llegamos al papel que tenía el Banco de España hace unos años y al que tiene ahora, porque claro, ahora está el Banco Europeo, ¿no? Claro, ¿existe ahí una dicotomía o qué papel juega ahora mismo el Banco de España cuando pertenecemos al Banco Europeo? Evidentemente su papel ha disminuido, porque todos los bancos grandes, con arreglo a unos raseros establecidos por las autoridades europeas, están supervisados desde Frankfurt, con órganos de gobierno en los que hay españoles, con equipos de inspección en que hay españoles, pero la autoridad es de una entidad europea que ha tratado, todavía no con un éxito completo, de homogeneizar la regulación, porque si aplicas normas diferentes pues, y ha homogeneizado una buena parte, todavía le queda, y luego crear prácticas y culturas comunes de inspeccionar el resultado de esa regulación. Entonces, en España solo son inspeccionados por inspectores españoles pocos bancos y pocas cajas, pero en los que son inspeccionados por Frankfurt hay muchos españoles. Se han ido los mejores del Banco de España, se han ido. Pero nos siguen vigilando. Sí, pero eso es. Y en los equipos se llaman Joint Supervisory Teams, y los llaman JST, los josetes. Y en esos josetes hay muchos españoles, y los inspectores españoles tradicionalmente habían sido buenos. ¿Y el papel de las auditoras? Esa es otra cuestión. Ya hemos hablado antes. Se están utilizando como un complemento, en mi opinión, en tareas que en vez de ser complementarias, ellas deberían ser propias de la inspección propiamente dicha, porque la inspección del Banco de España es responsable ante el país de que las cuentas digan la verdad y que los bancos sean estables. Los auditores no tienen esa responsabilidad ni esos mismos intereses. Su objetivo es ganar dinero, lo cual está muy bien, siempre que sea debidamente. A ver, y usted, cuando un banco tiene problemas, ¿es partidario de esto que se dice ahora, de dejar caer al banco, o de alguna manera de controlarlo, de que intervenga el Estado, de que aporte dinero? Además, usted decía hace un momento que, claro, como un banco malo se puede contagiar a todo el sistema financiero. ¿Qué cree que es mejor? Yo creo que la capacidad de contagio hay que tenerla muy en cuenta, y que muchas veces hace falta inyectar dinero público, pero nunca a manos de los mismos que arruinaron el banco. Cambio de propiedad, cambio de dirección. Si no, caput y mi condena personal. ¿Era más fácil la banca de antes que la de ahora? Sí, claro, porque ahora hay 1000 productos, los derivados, los no sé qué, los digitales, muchos
entidades financieras grandes que lo llaman la banca en la sombra, que no están reguladas. Es decir, cogen dineros en grandes cantidades de los mercados y lo invierten a lo mejor en un paquete inmobiliario tremendo, sabiendo que 5 años después lo van a vender. Pero eso es otro tipo de banca, pero es financiación. En Europa la financiación clásica todavía supone el 70% de la financiación de la economía. Y el 30% viene de esas otras entidades. En Estados Unidos esas entidades ya ocupan el 70% de los... O sea, cuando dice financiación clásica es la banca de oficinas abiertas. Los depósitos. Y los depósitos y los pasivos diversificados. Mientras que el otro es grandes cantidades de pasivos que los coloco en bloques enormes de activos, en la esperanza, y estoy especializado en esa gestión, de que dentro de 5 años voy a sacar un buen margen. Pero no es el crédito al fulanito, no es el crédito, es la adquisición para su reventa. Y eso no está regulado, pero va cada vez a más. En España, en Europa es el 30%, en América es el 70%. Y ahora viene la banca que se hace a través de los aparaticos, de la informática. Y tenemos también las monedas virtuales, como el Bitcoin. Sí, eso ya hay, todavía no he visto ninguno. Leí un tuit graciosísimo que era ¿cómo se llama? A ver, échame una mano, ¿cómo se llama este sinvergüenza de Nueva York, el que han metido en la cárcel? Madoff. Sí, señor. Decía, si Madoff se convirtiese en un bit, sería un Bitcoin. Ahora parece que hay Madoff por España. Es casi, ya con esto vamos acabando, la crisis que saltó en los mercados hace 10, 11 años, que nos vino de Estados Unidos, era casi impensable, ¿no? Como de repente o es fruto de la globalización, como recordaba la de 1929. Las economías iban bien, la liquidez era exagerada. La liquidez en Estados Unidos, pues la liquidez que hizo falta insuflar para que tranquilizara al país y que se desarrollara después del 11 de septiembre. En Alemania, que empezó a ir mal en los primeros años, en los 90 iba mal, porque la unificación pues dinero, y llegó a tenerse la impresión de que ya los ciclos económicos, que desde las vacas gordas y las vacas flacas siempre han estado, desde la Biblia, y seguirán estando, pues pasaron a ser, eso ya no se va a producir, todo va a ir siempre así. Y entonces la gente empezaba a emborracharse, como digo yo, a gastar más de lo que tenía, y a no mirar el riesgo, y entonces empezó a inventarse productos que no eran transparentes y no sabías muy bien lo que estabas comprando o vendiendo, ni el precio era adecuado. Las compañías de calificación de riesgos hicieron un desastre, porque tú tenías hipotecas, las empaquetabas en un título con una serie de hipotecas, unas buenas y otras malas, y lo dabas a calificar a una compañía, pero la compañía era un cliente tuyo, ¿no? Entonces te ponía buena nota, y no siempre reflejaba la calidad de ese paquete, que era mixto. Y entonces cuando llegaba el momento de vencer y de pagar, pues había de todo. Pues no hay tiempo para más, pero sí podríamos decir que a lo mejor, don Aristóbulo, esa crisis fue fruto a lo mejor de la codicia. Sí, es una de las causas. No es la única, pero es una de las causas. Pues don Pedro Fernández Barbadillo, hoy hemos aprendido mucho sobre lo que es la banca, ¿no? En lo que ha sido la banca. Muchísimo. Yo que defiendo a la banca porque es la que proporciona gasolina a los mercados, pues quiero recordar que hay productos elaborados por la banca española y que nos han hecho la vida mucho más fáciles. Oye, los cajeros automáticos y las tarjetas de crédito, que antes, cuando hacías un viaje a mediados de los 70, tenías que llevar los billetes en... Bueno, ahora las tarjetas de crédito... Y ahora esto, que ahora el teléfono... Sí, pero también forma parte un poco del control que tienen hacia nosotros, ¿no?
las tarjetas de crédito, el control que se tiene sobre nosotros. Sí, pero eso es secundario, eso sobreviene. Siempre que surge algo, aparece lo malo después. Pues don Aristóbulo de Juan, es un placer tenerlo hoy aquí en los micrófonos de radio, ya en Cita con la Historia. Muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez, ¿eh? Espero que haya sido explícito. Muy clarificador. Don Pedro Fernández de Barbadillo, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, adiós. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Prometemos volver, Dios mediante, aquí a Cita con la Historia Radio ya la próxima semana.